La doctora Elena Vázquez flotaba en la gravedad cero de su pequeña estación de investigación, examinando cuidadosamente el objeto de cristal en sus manos. El artefacto no era más grande que su puño, pero guardaba secretos que podrían cambiarlo todo. Llevaba 3 años estudiando objetos como este, desde que la compañía minera los encontró enterrados en las profundidades de un asteroide. El cristal era hermoso. Captaba la luz de sus lámparas de trabajo y proyectaba patrones de arcoíris sobre las paredes metálicas de su laboratorio. La mayoría de los científicos que observaban estos cristales pensaban que eran solo bonitas decoraciones dejadas por una antigua raza alienígena llamada los progenitores. Los progenitores habían desaparecido hacía millones de años, dejando solo ruinas y estos objetos de cristal. Elena era diferente a otros científicos. No se limitaba a observar los hermosos colores del cristal. Observaba con más profundidad. Había pasado meses aprendiendo a interpretar los patrones de luz dentro de cada cristal. Hoy por fin comprendía lo que veía. Los patrones no eran aleatorios. Eran ecuaciones matemáticas. Ecuaciones matemáticas muy complejas que describían cómo funcionaban el espacio y el tiempo. El corazón de Elena se aceleró al comprender lo que esto significaba. Las ecuaciones mostraban una forma de viajar más rápido que la luz sin usar la enorme energía que requería la tecnología actual. Elena había estado sola en su estación de investigación durante 6 meses. La estación, llamada el sueño de Kepler, orbitaba un planeta muerto en los confines del espacio humano. Decidió trabajar sola porque podía concentrarse mejor sin otras personas alrededor. Ahora se alegraba de estar sola. Lo que había descubierto era demasiado importante para compartirlo con cualquiera. Se dirigió a su computadora y comenzó a escribir un informe. Describió los patrones matemáticos que encontró y su posible significado. Sabía que el Consejo Galáctico recibiría su informe, pero dudaba que lo tomaran en serio. Los humanos eran aún miembros nuevos de la Sociedad Galáctica. La mayoría de las razas alienígenas consideraban a los humanos trabajadores útiles, pero no científicos serios. El Consejo Galáctico estaba dirigido por 3 poderosas razas alienígenas. Los cepirianos eran seres altos y delgados de piel azul y ojos grandes. Poseían la tecnología más avanzada de la galaxia. Los Nexari eran criaturas parecidas a insectos que podían conectar sus mentes. Eran los mejores organizando y gestionando grandes proyectos. Los Borak eran una raza ancestral que parecía árboles andantes. Habían estado explorando el espacio desde antes de que los humanos aprendieran a usar el fuego. Las 3 razas coincidían en una cosa: los humanos eran demasiado jóvenes y primitivos para realizar descubrimientos científicos importantes. Solo llevaban 200 años formando parte de la Sociedad Galáctica. Eso no era nada comparado con los miles de años que las otras razas llevaban viajando entre estrellas. Elena envió su informe al Consejo Galáctico y esperó. Continuó trabajando con los cristales mientras esperaba la respuesta. Encontró más ecuaciones ocultas en los patrones de luz. Estas nuevas ecuaciones eran aún más asombrosas que las primeras. Describían formas de doblar el espacio y el tiempo que harían que los viajes por la galaxia fueran casi instantáneos. 2 semanas después, Elena recibió la respuesta del Consejo. Estaba firmada por Technar Cepai, el científico ceeriano más importante de la galaxia. Elena leyó el mensaje con creciente ira. El investigador humano ha presentado un informe en el que afirma haber decodificado artefactos progenitores, decía el mensaje. Tras la revisión de nuestros expertos, consideramos que estas afirmaciones carecen de fundamento. Los artefactos en cuestión son objetos decorativos sin ningún propósito tecnológico. Si tal tecnología existiera, nuestras civilizaciones la habrían descubierto hace miles de años. Recomendamos al investigador humano que se centrara en estudios más prácticos. Elena se quedó mirando el mensaje durante un buen rato. Luego lo borró y volvió al trabajo. No le importaba lo que pensaran los extraterrestres. Sabía que lo que había encontrado era real. Primero se lo demostraría a sí misma y luego a la galaxia. Elena pasó el mes siguiente construyendo un pequeño dispositivo basado en las ecuaciones de los cristales. El dispositivo no era más grande que una taza de café, pero requirió toda su habilidad como ingeniera para construirlo. Tuvo que usar piezas del sistema de soporte vital y del ordenador de navegación de su estación. Si el dispositivo no funcionaba, podría no tener suficientes piezas de repuesto para reparar lo que había desarmado. El dispositivo fue diseñado para crear un pequeño agujero en el espacio-tiempo. Elena lo llamó portal dimensional. Si su comprensión de las ecuaciones era correcta, podría usar el portal para mover objetos de un lugar a otro instantáneamente sin cruzar el espacio intermedio.
Elena decidió probar el dispositivo en algo pequeño y sin importancia. Eligió una taza de café con un chip en el asa. Colocó la taza a un lado de su laboratorio y apuntó el dispositivo hacia ella. Luego caminó al otro lado del laboratorio y activó el dispositivo. Por un momento, no ocurrió nada. Entonces el aire brilló como calor, elevándose del pavimento caliente. La taza desapareció de la primera mesa. Y apareció en la segunda mesa donde Elena estaba. Sucedió tan rápido que Elena casi lo pierde. Elena cogió la taza con manos temblorosas. Era la misma taza, con el chip en el asa. La había movido por el laboratorio sin que atravesara el espacio intermedio. Había creado un atajo a través del universo mismo. Elena se sentó con fuerza en su silla. Acababa de demostrar que era posible viajar más rápido que la luz sin los enormes requisitos energéticos de las puertas de salto. Las puertas de salto eran estructuras enormes que utilizaban enormes cantidades de energía para doblar el espacio-tiempo. Eran tan caras que solo las principales razas alienígenas podían permitirse construirlas. Además, las puertas tardaban meses en cargarse entre usos. El dispositivo de Elena utilizaba una pequeña fracción de la energía que requerían las puertas de salto. Con las modificaciones adecuadas, podría crear dispositivos que permitirían a cualquiera viajar a cualquier lugar de la galaxia al instante. Esta tecnología rompería el control de la raza alienígena sobre los viajes interestelares. Lo cambiaría todo. Elena se dio cuenta de que estaba en peligro. Las razas alienígenas no querrían que los humanos tuvieran esta tecnología. Habían basado su poder en el control de los viajes entre mundos. Si alguien pudiera viajar instantáneamente sin usar sus portales de salto, sus imperios colapsarían. Elena comenzó a hacer copias de toda su investigación. Cifró los archivos y se preparó para enviarlos a humanos de confianza por toda la galaxia. Envió mensajes al capitán Marcus Chen, quien comandaba una nave de carga llamada Estrella Errante. Contactó con su antiguo maestro, el Dr. James Akefer, quien ahora trabajaba en la estación Luna, cerca de la Tierra. También envió un mensaje a su hermana, María, quien trabajaba en comunicaciones para la flota colonial humana. Elena no les contó todo en sus mensajes. No podía arriesgarse a que los alienígenas interceptaran las comunicaciones. En su lugar, usó un código que había acordado con cada uno de ellos hacía años. El código les diría que había hecho un descubrimiento importante y que debían estar listos para ayudarla si la necesitaba. Después de enviar los mensajes, Elena miró las estrellas por la ventana de su estación. En algún lugar entre esos puntos de luz se encontraban los mundos natales de las razas alienígenas que creían que los humanos eran demasiado primitivos para importar. Pronto, esos alienígenas descubrirían que habían subestimado gravemente a la humanidad. Elena sonrió mientras comenzaba a planear su próximo experimento. Esta vez movería algo mucho más grande que una taza de café. Elena pasó 3 semanas construyendo una versión mucho más grande de su dispositivo de acceso dimensional. Esta nueva máquina ocupaba la mitad de su laboratorio y requería la mayor parte de la energía de su estación para funcionar. Tuvo que apagar sistemas no esenciales, como la calefacción y la gravedad artificial, para que el dispositivo tuviera suficiente energía. La sensación de flotar en gravedad cero no le preocupaba. Había crecido en naves mineras, donde la gravedad artificial era un lujo que no siempre podían permitirse. Mientras trabajaba en la máquina, se sentía emocionada por lo que podría descubrir. La pequeña prueba con la taza de café había demostrado que la teoría básica era correcta. Ahora quería ver hasta dónde podía llegar la tecnología. Elena decidió probar el dispositivo enviando una sonda al sistema solar terrestre. La sonda era un pequeño robot del tamaño de una pelota de baloncesto. Contenía cámaras y sensores que le indicaban a Elena si el transporte había funcionado correctamente. El viaje desde la estación de Elena hasta la Tierra normalmente tardaba 3 meses usando rutas de salto comerciales. Si su dispositivo funcionaba, la sonda llegaría al instante. Elena programó las coordenadas de la ubicación de la Tierra en su máquina. Corrigió sus cálculos 3 veces. Un error podía enviar la sonda a cualquier punto de la galaxia o destruirla por completo. Cuando estuvo satisfecha de que todo estaba correcto, colocó la sonda en la cámara de transporte de la máquina. Elena respiró hondo y activó el dispositivo. La máquina emitió un fuerte zumbido y las luces de su estación se atenuaron a medida que consumía energía. Patrones de energía danzaban por la cámara de transporte como rayos atrapados en una botella. Entonces, de repente, la sonda desapareció. Elena conectó rápidamente a su sistema de comunicación. Si la sonda había llegado sana y salva cerca de la Tierra,
enviaría automáticamente una señal a su estación. Esperó, contando los segundos. Después de exactamente 12 segundos, su radio cobró vida. Sonda 7 al sueño de Kepler, dijo la voz mecánica. Transporte exitoso. Ubicación actual confirmada como órbita terrestre. Todos los sistemas funcionando con normalidad. Elena rió a carcajadas. Acababa de enviar un objeto desde el límite del espacio humano al centro de la civilización humana en 12 segundos. El mismo viaje les tomó a las naves comerciales 3 meses. Su dispositivo no solo había movido la sonda rápidamente. La había movido instantáneamente a través de un atajo en el espacio-tiempo. Pero Elena no se conformaba con mover objetos pequeños. Las ecuaciones en los cristales progenitores sugerían posibilidades mucho mayores. Pasó la semana siguiente estudiando los patrones matemáticos con más detenimiento. Lo que encontró asombró a sus ojos. Más que el descubrimiento original. Las ecuaciones progenitoras no solo describían viajes más rápidos que la luz. Describían maneras de manipular la propia realidad. Con la aplicación correcta, la tecnología podría utilizarse para mover edificios enteros o incluso planetas. Podría crear energía ilimitada, aprovechando las fuerzas fundamentales del universo. Incluso podría afectar el movimiento del tiempo en pequeñas áreas del espacio. Elena se dio cuenta de que los progenitores no solo habían sido una civilización avanzada. Habían aprendido a remodelar el universo a su antojo. Los cristales no eran simples dispositivos de almacenamiento de fórmulas matemáticas. Eran libros de texto dejados por una raza de seres que habían trascendido las limitaciones normales de la existencia física. Elena decidió intentar algo que demostraría que su tecnología funcionaba a gran escala. Trasladaría toda su estación de investigación desde su ubicación actual al otro lado de la galaxia. El viaje normalmente tomaría años, incluso utilizando las puertas de salto más rápidas. Elena planeó hacer el viaje en segundos. Pasó una semana preparándose para la prueba. Tuvo que modificar su dispositivo para crear un portal lo suficientemente grande para toda la estación. También debía ser muy cuidadosa con las coordenadas. Un pequeño error podía situar su estación dentro de una estrella o en el espacio vacío entre galaxias. Elena eligió un lugar cerca de una pequeña estrella roja que, según sus mapas astronómicos, estaba deshabitada. La estrella estaba tan lejos de su posición actual que necesitaría un telescopio potente para siquiera ver su luz. Era el lugar perfecto para probar su dispositivo sin ser detectada por naves de patrullaje alienígenas. El día de la prueba, Elena aseguró todo en su estación que pudiera moverse durante el transporte. No sabía cómo se sentiría el viaje a través del portal dimensional. Se abrochó el cinturón de seguridad en su silla de mando e inició la secuencia de activación. La máquina acumulaba energía mucho más lentamente esta vez. Mover una estación espacial completa requería mucha más energía que mover una sonda pequeña. Elena observó atentamente las lecturas de energía. El reactor nuclear de la estación funcionaba a máxima potencia, pero apenas era suficiente para alimentar el dispositivo. Tras 10 minutos de carga, la máquina estaba lista. Las manos de Elena temblaban al alcanzar el último interruptor de activación. Estaba a punto de intentar algo que ningún humano había hecho antes. Si se equivocaba con la tecnología, podría destruirse a sí misma y a su estación. Si tenía razón, demostraría que los humanos podían dominar una tecnología que las más grandes civilizaciones alienígenas jamás habían imaginado. Elena accionó el interruptor. El universo pareció dar un vuelco a su alrededor. Por un instante que pareció eterno, Elena existió en un espacio que no era realmente espacio. Vio colores sin nombre y sintió direcciones que no existían en la realidad normal. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la sensación cesó. Elena miró por las ventanas de su estación y se quedó sin aliento. La vista había cambiado por completo. En lugar de los familiares patrones estelares que había visto durante meses, ahora veía una parte diferente de la galaxia. Una pequeña estrella roja colgaba cerca, proyectando su tenue luz sobre su estación. Lo había logrado. Había trasladado toda su estación de investigación por la galaxia en cuestión de segundos. Elena revisó rápidamente sus instrumentos para confirmar su ubicación. Las lecturas coincidían perfectamente con sus cálculos. Ahora estaba más lejos de la Tierra que cualquier humano jamás había viajado. También había demostrado que su tecnología de portal dimensional podía mover objetos de cualquier tamaño a cualquier distancia casi instantáneamente. Pero el éxito de Elena no pasó desapercibido. La señal de energía creada al mover su estación espacial era enorme.
Las estaciones de monitoreo de toda la galaxia detectaron las extrañas lecturas. La mayoría las descartó como fallas del equipo, pero algunas comenzaron a investigar. Un conjunto de sensores Nexari, cerca de la ubicación original de Elena, registró la desaparición de su estación. Las lecturas no tenían sentido para los científicos Nexari. Las estaciones espaciales no desaparecían simplemente, dejando atrás solo patrones de radiación exóticos. Reportaron la anomalía a sus superiores, quienes la reportaron al Consejo Galáctico. Elena aún no sabía de la detección. Estaba demasiado ocupada estudiando las lecturas de su exitosa prueba. Los datos mostraban que su dispositivo había creado un túnel estable a través del espacio-tiempo. El túnel solo había existido una fracción de segundo, pero durante ese tiempo había conectado dos puntos a miles de años luz de distancia. Eleyanena comenzó a planear su próxima prueba. Quería ver si podía crear múltiples portales al mismo tiempo. Si lo lograba, podría crear una red de enlaces de transporte instantáneos entre colonias humanas. Dicha red revolucionaría la civilización humana y rompería el dominio de la raza alienígena sobre el comercio interestelar. Mientras Elena trabajaba hasta altas horas de la noche, no notó los brillantes destellos de luz en la distancia. 3 naves de patrulla ceirianas acababan de llegar a la antigua ubicación de su estación. Utilizaron unidades de salto de emergencia. No encontraron nada más que espacio vacío y lecturas de radiación que su ciencia no pudo explicar. El líder de patrulla contactó de inmediato al Consejo Galáctico para informar de la misteriosa desaparición. El avance de Elena había sido detectado. La búsqueda estaba a punto de comenzar. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico tuvo lugar en la Gran Cámara de Cristal de Nexus Prime, el centro político de la galaxia. Asistieron representantes de cientos de mundos, pero solo 3 voces importaban: los portavoces del Imperio Ceeriano, el colectivo Nexari y la hegemonía Borak. El Technar Cepai se encontraba en el centro de la cámara. Su alta figura azul proyectaba largas sombras bajo las brillantes luces. Sus grandes ojos reflejaban preocupación al dirigirse a la asamblea. A su alrededor, cientos de seres alienígenas escuchaban con creciente alarma. La estación de investigación humana ha desaparecido por completo, anunció Cepai. Nuestras naves de patrulla no encontraron restos, ni señales de socorro, nada que explicara su desaparición. La única evidencia es una radiación exótica que nuestros mejores científicos no pueden identificar. La mente colectiva Nexara, hablando en nombre de los Nexari, añadió sus pensamientos a través del sistema de traducción. Su forma de insecto chasqueaba y zumbaba mientras se comunicaba. Nuestras redes de sensores detectaron la señal energética en múltiples sistemas estelares. Las lecturas sugieren una tecnología que escapa a nuestra comprensión actual. El antiguo Borg, raíz de los Borak, emitió un profundo retumbar que se tradujo en un profundo disgusto. Su forma arbórea se balanceó lentamente mientras hablaba. En 10.000 años de viajes espaciales, no hemos visto nada parecido a estos patrones de energía. Esto sugiere un accidente catastrófico o el desarrollo de una tecnología desconocida. Las 3 potencias llegaron rápidamente a un acuerdo. Todos los investigadores humanos serían detenidos inmediatamente para un interrogatorio preventivo. Las naves de patrulla cefirianas oficiales buscarían la estación desaparecida. Si los humanos habían desarrollado tecnología peligrosa, debía ser contenida antes de que se propagara. Pero los alienígenas habían cometido un grave error. No entendían cómo funcionaba realmente la sociedad humana. Mientras que las principales razas alienígenas vivían en jerarquías rígidas con estructuras de mando claras, los humanos habían desarrollado algo muy diferente durante sus siglos en el espacio. Las colonias humanas y las estaciones de investigación estaban conectadas por una red informal de relaciones familiares, amistades y acuerdos de ayuda mutua. Las noticias viajaban a través de esta red más rápido que las comunicaciones oficiales. Los mensajes codificados de Elena ya habían llegado a sus objetivos. El capitán Marcus Chen recibió su mensaje mientras cargaba en una estación espacial cerca de la frontera zapiriana. Inmediatamente cambió su plan de vuelo y comenzó a visitar asentamientos humanos para difundir la advertencia. El Dr. James Akefer recibió el mensaje de Elena en la estación Luna y comenzó a realizar indagaciones discretas entre sus colegas. María Vázquez, que trabajaba en el cuartel general de la flota colonial, comenzó a monitorear las comunicaciones militares alienígenas. La advertencia se propagó de persona a través de la red humana. Los pilotos de carga hablaban con los mineros. Los mineros hablaban con sus familias en colonias lejanas. Las familias enviaban mensajes a amigos y parientes en las estaciones de investigación. En cuestión de días,
Los humanos de toda la galaxia supieron que algo importante estaba sucediendo y que podrían estar en peligro. Cuando las primeras naves de patrulla zapirianas llegaron a los asentamientos humanos, encontraron muchos de ellos extrañamente vacíos. Las estaciones de investigación, que deberían haber albergado a docenas de científicos, albergaban solo al personal esencial. Familias habían decidido repentinamente visitar a sus parientes en mundos distantes. Equipo importante se había trasladado para realizar tareas de mantenimiento rutinario. Elena, oculta cerca de la estrella roja donde había trasladado su estación, continuó trabajando en su tecnología. Había descifrado más ecuaciones progenitoras e hizo un descubrimiento asombroso. Los antiguos alienígenas con IA no solo se habían desarrollado más rápido que la velocidad de la luz, sino que habían aprendido a manipular las fuerzas fundamentales del propio universo. Las ecuaciones describían formas de crear energía ilimitada, aprovechando las fluctuaciones cuánticas del espacio vacío. Demostraban cómo fortalecer los enlaces atómicos de los materiales, haciéndolos miles de veces más resistentes de lo normal. Incluso contenían fórmulas para afectar la velocidad del tiempo en áreas específicas. Elena se dio cuenta de que los progenitores no habían desaparecido. Habían evolucionado más allá de la necesidad de cuerpos físicos. Los cristales no eran simples dispositivos de almacenamiento. Eran pruebas que quedaron para cualquier civilización lo suficientemente avanzada como para decodificarlos. Los progenitores habían esperado millones de años a que surgiera una especie. Con la curiosidad suficiente para hacer las preguntas correctas y la tenacidad suficiente para encontrar las respuestas, Elena comenzó a compartir sus nuevos descubrimientos con humanos electos de toda la galaxia. Envió archivos cifrados al Dr. Okafor en la Estación Luna y a su hermana María en la flota colonial. También transmitió datos al capitán Chen, quien había comenzado a coordinar la evacuación de investigadores humanos. La tecnología demostró ser notablemente adaptable a la innovación humana. Mientras que los textos progenitores describían instalaciones masivas que requerían materiales raros, los ingenieros humanos encontraron maneras de construir dispositivos más pequeños usando metales comunes y componentes de rescate. Los mecánicos humanos, acostumbrados a reparar equipos averiados con cualquier pieza que encontraran, aprendieron rápidamente a modificar la tecnología alienígena para sus necesidades específicas. El Dr. Okafor logró el primer avance en la adaptación de la tecnología con fines defensivos. Trabajando en un laboratorio oculto bajo la superficie de la Luna, construyó un dispositivo capaz de mover la propia estación lunar. Cuando las naves Nexari llegaron para arrestarlo, encontraron un espacio vacío donde debería haber estado la estación. La desaparición de la estación lunar conmocionó al Consejo Galáctico. La estación lunar era una de las instalaciones de investigación más importantes de la humanidad, hogar de miles de científicos y sus familias. Su desaparición demostró que la tecnología que los humanos habían desarrollado era mucho más avanzada de lo que nadie hubiera imaginado. El capitán Chen logró el siguiente éxito. Su nave de carga, la Estrella Errante, siempre había sido considerada lenta y poco fiable para los estándares alienígenas. Pero con la tecnología de portal dimensional de Eleyena instalada, podía aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso. Chen comenzó a usar su nave para evacuar a investigadores humanos y sus familias de mundos donde fuerzas alienígenas se acercaban. Los comandantes militares alienígenas se encontraron luchando contra un enemigo que no podían comprender. Naves humanas aparecieron de la nada, completaron sus misiones y desaparecieron de nuevo antes de que las fuerzas alienígenas pudieran responder. Las estaciones de investigación humanas que parecían indefensas se reubicaron repentinamente en posiciones seguras. Colonias mineras que se creían aisladas se revelaron como elementos coordinados de una vasta red defensiva. María Vázquez, que monitoreaba las comunicaciones alienígenas desde su posición en la flota colonial, se dio cuenta de que el pánico se extendía por los gobiernos alienígenas. Su doctrina militar se basaba en controlar puntos de salto estratégicos y mantener líneas de suministro contra un enemigo que podía aparecer en cualquier lugar sin usar portales de salto. Sus ventajas tradicionales no significaban nada. Los zapirianos intentaron bloquear el espacio humano, pero los humanos simplemente aparecieron tras sus líneas de bloqueo. Los Nexari intentaron rastrear las comunicaciones humanas, pero descubrieron que los mensajes se enviaban instantáneamente a través de distancias imposibles. Los Borak desplegaron sus redes de sensores más avanzadas, pero no pudieron predecir dónde aparecerían los humanos a continuación. Elena observaba estos acontecimientos desde su estación oculta con sentimientos encontrados. Había querido compartir la tecnología progenitora con toda la civilización galáctica, pero las razas alienígenas habían obligado a su pueblo a una guerra defensiva. Ahora, los humanos de toda la galaxia usaban la tecnología para protegerse de la persecución.
Elena tomó una decisión difícil. Envió un mensaje final a todas las comunidades humanas de la galaxia. El mensaje era simple: reúnan fuerzas, protejan a su gente y prepárense para la siguiente fase. Los alienígenas habían iniciado este conflicto intentando suprimir el avance humano. Ahora Elena les mostraría el verdadero poder de la tecnología que habían descartado. Elena comenzó a trabajar en su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Reuniría a todas las fuerzas humanas dispersas y revelaría todo el potencial del legado progenitor. Los alienígenas creían que estaban buscando a unos pocos investigadores dispersos con tecnología robada. Estaban a punto de descubrir que se enfrentaban a una civilización humana transformada, con capacidades que superaban sus miedos más descabellados. La nave de carga Estrella Errante se materializó en el espacio vacío cerca de la colonia minera de Nueva Pittsburgh. El capitán Marcus Chen revisó sus instrumentos y sonrió. El dispositivo de acceso dimensional que el equipo de Elena había instalado en su nave funcionaba a la perfección. Acababa de viajar 300 años luz en menos de un segundo. Chen abrió un canal de comunicación con la colonia minera. Soy el capitán Chen, solicitando asistencia de evacuación inmediata. Tenemos naves Nexari llegando en aproximadamente 6 horas. La respuesta llegó rápidamente. Entendido, capitán. Estamos listos para partir. ¿Cuántas naves tienen? Solo la mía, respondió Chen. Pero no se preocupen, sacaremos a todos. Los mineros tenían buenas razones para estar preocupados. Nueva Pittsburgh albergaba a 15.000 personas, incluyendo familias con niños pequeños. La nave de Chen normalmente solo podía transportar 200 pasajeros, pero la tecnología de Elena había cambiado por completo las reglas de los viajes espaciales. Chen activó el nuevo sistema de transporte de carga de su nave. Este utilizó una versión modificada del portal dimensional de Elena para crear un espacio de almacenamiento temporal que existía fuera de la realidad normal. El espacio de almacenamiento podía albergar a miles de personas de forma segura sin ocupar espacio en la propia nave. Durante las siguientes 4 horas, Chen realizó docenas de viajes entre su nave y la colonia. Cada vez que transportaba a cientos de mineros y sus familias al espacio de almacenamiento dimensional donde se encontraban las personas transportadas, el viaje se sentía como cruzar una puerta. 1. Un momento estaban en sus hogares en Nueva Pittsburgh, y al siguiente en una cómoda zona de espera que parecía no existir en ninguna parte. Cuando las naves Nexari finalmente llegaron a Nueva Pittsburgh, encontraron edificios vacíos y equipo de minería abandonado. Toda la población había desaparecido sin dejar rastro. El comandante Nexari se vio obligado a informar de otra desaparición imposible a sus superiores. Escenas similares se repitieron en el espacio humano. El Dr. James Akefer, trabajando desde su laboratorio oculto bajo la Luna, coordinó la evacuación de 17 estaciones de investigación. Su equipo había aprendido a construir portales dimensionales portátiles que podían mover edificios enteros en un solo transporte. Las instalaciones de investigación que habían tardado años en construirse desaparecieron de la noche a la mañana, reapareciendo en lugares seguros a miles de años luz. Una forma. María Vázquez usó su puesto en el centro de comunicaciones de la flota colonial para interceptar mensajes militares alienígenas. Lo que descubrió fue alentador y aterrador a la vez. Las fuerzas alienígenas estaban cada vez más desesperadas a medida que sus tradicionales ventajas militares se volvían inútiles. Pero su desesperación las estaba volviendo más peligrosas. Están planeando algo grande, informó María durante una comunicación segura con Elena. El alto mando zapiriano está llamando a flotas de reserva de sus mundos natales. Los Nexari están activando drones guerreros que no han usado en siglos. Los Borak están despertando sus antiguos árboles de guerra. Elena escuchó el informe de su hermana desde su estación oculta. Había pasado el último mes construyendo nuevos dispositivos basados en las ecuaciones progenitoras. Cada descubrimiento conducía a posibilidades más asombrosas. Los antiguos alienígenas no solo habían dominado el espacio y el tiempo. Habían aprendido a manipular las leyes fundamentales de la física. No importa cuántas naves traigan. Elena le dijo a María, no estamos librando la misma clase de guerra que ellos entienden. Avisa a todas las comunidades humanas. Es hora de revelar lo que realmente hemos logrado. A lo largo del espacio humano, familias y comunidades que parecían haber desaparecido por completo comenzaron a reaparecer. Pero ya no estaban dispersas ni indefensas. Los meses de ocultación se habían aprovechado para organizarse y prepararse. La civilización humana se había transformado en algo nunca antes visto en la galaxia. La colonia minera de Nueva Pittsburgh reapareció, pero no en su ubicación original.
Chen había trasladado todo el asentamiento a un rico campo de asteroides en un espacio inexplorado. La colonia ahora tenía acceso a recursos minerales que valían más que la mayoría de las economías planetarias. Y lo que es más importante, podía reubicarse instantáneamente si se veía amenazada. La estación luna del Dr. Okafor se materializó en órbita alrededor de un hermoso mundo azul que los humanos nunca antes habían visto. Los científicos de la estación habían descubierto el planeta utilizando tecnología de detección de progenitores. Era perfecto para la vida humana, con aire limpio, agua dulce y no había vida nativa inteligente que perturbar. La estación luna se había convertido en el primer puesto avanzado de una nueva colonia humana. Elena hizo su revelación más dramática cerca del núcleo galáctico, donde la mayor concentración de civilizaciones alienígenas podía observar lo sucedido. Creó un enorme portal dimensional que se abrió como una flor hecha de luz y energía. A través del portal llegaron docenas de naves y estaciones humanas que se creían perdidas. Pero estas no eran las mismas naves y estaciones que habían desaparecido. Meses de trabajo con tecnología progenitora las habían transformado por completo. Los ingenieros humanos habían aprendido a fortalecer materiales a nivel atómico, haciendo que sus naves fueran casi indestructibles. Los científicos humanos habían resuelto el problema energético, aprovechando directamente las fluctuaciones cuánticas del espacio vacío. Familias humanas habían construido comunidades que podían existir cómodamente en el espacio entre dimensiones. Las estaciones de monitoreo alienígena detectaron señales de energía que dañaron sus instrumentos. Aparecieron naves más grandes que las estaciones espaciales. Se materializaron estructuras que parecían existir en más de 3 dimensiones. Lo más impactante de todo fue que aparecieron asentamientos humanos que claramente prosperaban a pesar de tener sin medios visibles de apoyo. La voz de Elena llegó a todos los gobiernos alienígenas simultáneamente a través de un método de comunicación que eludía toda tecnología conocida. Apareció como un holograma en las cámaras del Consejo Galáctico, en las oficinas privadas de los líderes alienígenas y en los centros de mando de las flotas militares alienígenas. «Saludos a todas las civilizaciones», dijo Elena con calma. «Soy la doctora Elena Vázquez, hablando en nombre del colectivo humano. Durante el último año, nos han perseguido porque descubrimos tecnología que afirmaban que era imposible. Intentaron suprimir nuestra investigación porque temían que amenazara su poder. Hoy les mostramos los resultados de su persecución». Elena hizo un gesto y aparecieron imágenes que mostraban las comunidades humanas transformadas. No queríamos este conflicto. Ofrecimos compartir nuestros descubrimientos con todas las civilizaciones. En cambio, decidieron vernos como una amenaza que debía ser eliminada. Sus acciones los han unificado. La humanidad se vio obligada a desarrollar todo nuestro potencial. Las imágenes mostraban asentamientos humanos que habían resuelto problemas con los que las principales razas alienígenas aún luchaban. La energía era ilimitada y gratuita. Viajar entre 2 puntos de la galaxia era instantáneo y sin esfuerzo. Los materiales podían crearse o modificarse a voluntad, utilizando principios que los alienígenas desconocían. Les ofrecemos una última oportunidad para la paz. Elena continuó: pongan fin a sus acciones militares contra las comunidades humanas de inmediato. Retirad vuestras flotas a vuestros territorios de origen. Aceptad que la galaxia ha cambiado y que la humanidad ya no será tratada como socia menor de la civilización galáctica. El Technar Cepai se levantó de su asiento en la cámara del Consejo Galáctico. Su rostro azulado reflejaba la tensión de los últimos meses de fracasos militares. «¿Y si rechazamos vuestras demandas?», preguntó. La expresión de Elena permaneció inalterada. «Entonces aprenderéis lo que los progenitores descubrieron hace mucho tiempo. El universo pertenece a aquellos con la sabiduría para desentrañar sus secretos y el coraje para usarlos responsablemente. Tuvieron millones de años para hacer estos descubrimientos ustedes mismos. En cambio, construyeron sus civilizaciones controlando a otros mediante la escasez y el miedo». El holograma de Elena se desvaneció, dejando a los líderes alienígenas considerando su decisión. Alrededor de la galaxia, las comunidades humanas esperaban a ver cómo responderían sus antiguos opresores. Algunos humanos anhelaban la paz. Otros se preparaban para una guerra que transformaría la galaxia para siempre. Los alienígenas ahora se enfrentaban a una terrible revelación. No habían estado luchando contra unos pocos rebeldes humanos con tecnología robada. Habían estado luchando contra la propia civilización humana, transformada por el acceso a los secretos más profundos del universo. Las colonias mineras dispersas y las estaciones de investigación que habían descartado como insignificantes se habían convertido en algo mucho más peligroso,
una sociedad humana unificada que había trascendido las limitaciones que limitaban a todas las demás razas. La respuesta de los gobiernos alienígenas llegó pocas horas después del ultimátum de Helena, y no fue lo que la humanidad esperaba. En lugar de aceptar la nueva realidad, las tres grandes potencias declararon el estado de emergencia galáctica. Anunciaron la formación del Consejo de Guerra Trinitario, uniendo sus fuerzas bajo un solo mando por primera vez en su historia. El almirante Keitbar de la Armada Ceiriana, veterano de una docena de guerras interestelares, tomó el mando de la flota combinada. Su mensaje a todos los mundos alienígenas se transmitió por toda la galaxia. La rebelión humana amenaza la estabilidad de la civilización galáctica. Todos los mundos miembros deben contribuir con naves y recursos para contener esta amenaza antes de que se extienda más allá del espacio humano. Helena recibió la noticia mientras se encontraba en la sala de control de su estación de investigación. A su alrededor, las pantallas mostraban el movimiento de flotas alienígenas por toda la galaxia. Miles de naves convergían en territorios humanos desde todas las direcciones. Era la mayor fuerza militar jamás reunida en la historia galáctica. La voz del Dr. James Apor llegó a Helena a través de su sistema de comunicación seguro. Helena, están trayendo todo lo que tienen. Nuestros exploradores cuentan con más de 50.000 naves en la flota combinada. No planean negociar. Quieren destruirnos por completo. Helena estudió las pantallas tácticas durante un largo momento. Luego sonrió, y su expresión no era del todo agradable. James, avisa a todas las comunidades humanas. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que los progenitores realmente dejaron atrás. Helena activó un dispositivo que había construido basándose en los secretos más profundos de los cristales progenitores. El dispositivo no transportaba materia ni energía. En cambio, enviaba una señal a través de una red que había estado inactiva durante millones de años. A lo largo de la galaxia, antiguas instalaciones progenitoras comenzaron a despertar. En el mundo capital del Imperio Zapiriano, las torres de cristal que habían sido atracciones turísticas durante siglos comenzaron a brillar con luz interior. Estructuras similares se activaron en los mundos Nexari y en los antiguos bosques de los planetas de origen Borak. Los gobiernos alienígenas habían construido sus ciudades más grandes alrededor de las ruinas de los progenitores, sin percatarse de que se asentaban sobre la tecnología más avanzada del universo. La voz de Helena llegó a todos los mundos de la galaxia simultáneamente, transmitida por la red progenitora despertada. Pero esta vez, no estaba sola. Cientos de otros humanos aparecieron como hologramas a su lado, representando comunidades a lo largo del espacio humano. Ciudadanos de la galaxia, comenzó Helena. Los gobiernos alienígenas han elegido la guerra en lugar de la paz. Prefieren destruir antes que aceptar el cambio. Pero han cometido un error crítico. Asumen que están luchando contra la tecnología humana. No es así. Están luchando contra la voluntad de los propios progenitores. Las pantallas holográficas mostraban lo que sucedía en los mundos alienígenas. Las estructuras progenitoras despertadas no eran armas. Eran maestros. Ciudadanos de toda la galaxia recibían descargas directas de conocimiento y comprensión. Por primera vez en sus vidas, ciudadanos comunes. Los seres podían ver la belleza matemática subyacente al universo. Podían comprender los principios que Helena había descubierto en los cristales. En el mundo natal de los zapirianos, una joven técnica llamada ZTH Ali se encontraba ante una de las brillantes torres. A medida que el conocimiento fluía a su mente, finalmente comprendió por qué los descubrimientos humanos habían sido posibles. Los progenitores habían diseñado sus ruinas como pruebas, a la espera de una civilización lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las apariencias superficiales y plantearse preguntas más profundas. Escenas similares se repitieron en toda la galaxia. Los trabajadores Nexari se dieron cuenta de que su inteligencia colectiva se había centrado demasiado en problemas prácticos. Al pasar por alto los patrones más amplios que conectaban todo el conocimiento, los eruditos Boraks descubrieron que sus antiguas tradiciones de sabiduría contenían fragmentos de las enseñanzas de los progenitores que nunca habían comprendido por completo. El despertar del conocimiento creó problemas inmediatos para los gobiernos alienígenas. Los ciudadanos comenzaron a plantearse preguntas incómodas. ¿Por qué sus líderes habían descartado los descubrimientos humanos en lugar de investigarlos? ¿Por qué se preparaban para la guerra en lugar de intentar comprender la nueva tecnología? ¿Por qué siglos de avances científicos no habían logrado descubrir secretos que un investigador humano había descubierto en tan solo unos meses? El almirante Keitbar vio cómo su campaña militar, cuidadosamente planificada, se desmoronaba antes de poder comenzar.
Las tripulaciones de las naves informaron que los sistemas de navegación de sus naves estaban siendo sobrepasados por señales desconocidas. En lugar de avanzar hacia territorios humanos, las naves se vieron transportadas a posiciones seguras, lejos de cualquier conflicto potencial. La red progenitora impedía activamente que la guerra comenzara. Elena apareció de nuevo, esta vez en los aposentos privados de los líderes alienígenas. Technar Cepai, la mente colectiva Nexa y la antigua raíz Borg la enfrentaron juntos por primera vez desde el inicio de la crisis. Su solución militar ha fracasado antes de poder comenzar, les dijo Elena con calma. Los progenitores incorporaron salvaguardas en su tecnología para evitar que se usara para la conquista o la opresión. Aprendieron de sus propios errores hace millones de años. La antigua voz de Borg transmitía una profunda tristeza al responder: hemos gobernado la galaxia durante milenios. Nuestras civilizaciones han traído orden y estabilidad a incontables mundos. ¿Estás diciendo que todo fue en vano? La expresión de Elena se suavizó un poco. No sin sentido, sino incompleto. Los progenitores descubrieron algo que sus civilizaciones nunca aprendieron. El verdadero avance proviene de la cooperación, no de la dominación. Dejaron su tecnología como un regalo, pero solo para civilizaciones lo suficientemente maduras como para compartirla libremente con los demás. Los pensamientos complejos de Nexara se concentraron en una sola pregunta. ¿Qué quieren de nosotros? Nada que no deban desear para sí mismos, respondió Elena. El fin de la escasez artificial que mantiene a los mundos dependientes de sus redes de portales de salto. El fin de los monopolios que impiden que las civilizaciones más jóvenes desarrollen todo su potencial. El fin de la idea de que algunas especies son naturalmente superiores a otras. Elena hizo un gesto y aparecieron nuevas imágenes a su alrededor. Estas mostraban la galaxia como podría ser. Mundos conectados por transporte instantáneo disponible para todos. Energía ilimitada que termina para siempre. Los conflictos por los recursos. Conocimiento compartido libremente entre todas las civilizaciones. Los progenitores trascendieron la existencia física porque aprendieron a valorar el conocimiento y la cooperación por encima del poder y el control. Elena explicó que dejaron su legado para cualquier civilización dispuesta a tomar la misma decisión. La humanidad no era especial. Simplemente estábamos lo suficientemente desesperados como para seguir buscando cuando otros se rindieron. Cepi estudió las imágenes durante un largo rato antes de hablar. ¿Y si aceptamos estos cambios, qué sucederá con nuestras civilizaciones? Nuestra forma de vida evoluciona, dijo Elena, simplemente, de la misma manera que la humanidad tuvo que evolucionar cuando descubrimos que no estábamos solos en el universo. El cambio es doloroso, pero también es el único camino hacia el crecimiento. Durante los días siguientes, los 3 líderes alienígenas consultaron con sus gobiernos y su gente. El conocimiento progenitor despertado se difundía rápidamente entre sus poblaciones. Ciudadanos que nunca habían cuestionado las decisiones de sus líderes ahora exigían explicaciones por siglos de estancamiento científico. El primero en aceptar la nueva realidad fue el sorprendentemente antiguo Borg raíz de los Vortach. Su pueblo siempre había valorado la sabiduría por encima del poder y las revelaciones progenitoras resonaron con sus creencias culturales más profundas. Los Vorak anunciaron que compartirían libremente todo su conocimiento científico con cualquier civilización que lo solicitara. Los Nexari les tomó más tiempo decidir, pero su inteligencia colectiva finalmente llegó a la conclusión lógica. Luchar contra una tecnología que no entendían era feudal. Mejor aprender de ella y encontrar maneras de adaptar su sociedad a las nuevas realidades. Acordaron desmantelar sus monopolios de la información y permitir el libre acceso a sus redes de datos. Los Cepi. Los rianos resistieron durante más tiempo, pero ni siquiera ellos pudieron ignorar la voluntad de su propio pueblo. Cuando Technar Cepai finalmente aceptó las condiciones de Eleyena, lo hizo con dignidad. Quizás, dijo, es hora de que nuestro imperio se convierta en algo más grande que un imperio. Eleyanena se encontraba en el restaurado archivo de los progenitores, ahora reubicado en la órbita de una joven estrella que serviría como la nueva capital galáctica. Representantes de cientos de especies llegaban para establecer el marco del gobierno galáctico que serviría a todas las civilizaciones por igual. Muchos de los representantes pertenecían a especies que las grandes potencias apenas habían reconocido. La transformación de la sociedad galáctica estaba revelando civilizaciones que habían sido ignoradas o suprimidas durante milenios. Elena se dio cuenta de que la lucha de la humanidad había abierto las puertas a innumerables personas que habían estado esperando su oportunidad de contribuir a la civilización galáctica. El capitán Chen atracó su nave en la nueva estación y se unió a Elena en una ventana de observación. Juntos,
Observaron las naves que llegaban de todos los rincones de la galaxia. Entonces, ¿qué sucede ahora?, preguntó. Elena sonrió al ver una nave de una especie que nunca había visto atracar en la estación. Ahora descubriremos en qué puede convertirse la galaxia cuando todos participen. Los progenitores esperaron millones de años para ver si alguna civilización sería lo suficientemente sabia como para pasar la prueba. La humanidad lo logró, pero solo porque fuimos lo suficientemente tercos como para seguir intentándolo cuando todos los demás decían que era imposible. Señaló los cristales progenitores que ahora formaban el corazón de la nueva estación. Nos dejaron más que tecnología, Marcus. Nos dejaron una opción. Podemos usar sus dones para convertirnos en gobernantes como los antiguos imperios, o podemos usarlos para convertirnos en maestros para todos los que vengan después de nosotros.